Así que bueno. Bueno, bueno, como les comenté, estos encuentros, la intención de estos encuentros es poder de alguna manera como compartir las preguntas que Ana, Alejandra y yo tenemos en relación al seminario 8. Nos tomamos todo el año pasado para trabajarlo y este año pudimos como reunirnos y decir, bueno, podemos hablar de estos temas o podemos interrogarnos en relación a estos temas, también pensándolo en relación a los casos, o sea, cómo transmitir algo de esto en relación a los casos. Entonces, bueno, el seminario 8, que es el seminario de la transferencia, Lacan lo plantea después de que él viene haciendo 7 seminarios antes, durante 8 o 10 años, porque se tomó un tiempo para hacer unos y otros. Tiene como 8 o 10 años haciendo seminarios, es decir, semanalmente reuniéndose con estudiantes y dando clases, ¿no? En la universidad o en diferentes espacios que después se tuvo que mover. Y es interesante todo, o sea, a los teóricos les gusta dividir como el periodo lacaniano pre-Lacan, como pre-Freud y post-Freud. Eh, al principio, los primeros 10 seminarios, mucha gente dice que son como, que está haciendo un contrapunto con Freud, y después como que hace su propia teoría, además se tiene que separar de la Escuela Internacional de Psicoanálisis, y bueno, hay como mucha polémica en relación a eso, pero me parece que lo importante que hay que decir acá es que aborda el seminario 8, después del 7, que es el seminario de la ética del psicoanálisis, y después del seminario, y antes de ese el 6, que es el seminario del deseo. Eh, no sé si tuvieron la oportunidad de leer la primera clase, pero muy rápidamente va a decir que la transferencia es el corazón de la experiencia analítica. Eh, es, vamos a decir, dice eso. Y después empieza a decir de cuáles son los inicios del psicoanálisis, ¿no? Va a decir que no es... Lacan utilizaba muchas referencias en muchas cosas, de teología, de diferentes cuestiones, y va a decir que el principio del psicoanálisis no fue ni el verbo, ni la acción, va a hacer referencia algo a la praxis, pero lo que va a decir es que el principio del psicoanálisis fue el amor. Y se va a referir a un... Permítame. Y se va a referir a un caso clásico del psicoanálisis, o sea, histórico, que es el caso de Ana O. Hola, Shalom, ¿cómo estás? Hola, ¿ahí me escuchas? Perfecto, bienvenida. Genial, gracias. Estamos acá, hicimos una reunión de emergencia por otro lado. Bueno, Pero bueno, estamos acá. Eh, bueno, hace referencia al escándalo que hubo entre Anao y Breuer. Les he hecho el cuento rapidito, no sé si ya lo tuviste la oportunidad de leer la clase, pero le dije a las chicas que si tienen la necesidad de intervenir o hacerme una pregunta o ofrecernos alguna lectura que tú tengas del texto o algo que te llame la atención, por favor, interrumpí, metete lo que necesites. Pues sí, Ana O fue el primer caso del psicoanálisis. Fue esta mujer que llegó al tratamiento con Breuer cuando Breuer y Freud estaban viendo qué era la histeria o pensando que había algo que se podía llamar histeria y que había posiblemente algunas emociones inconscientes en la gente, ¿no? Esto estaba muy al principio, esto estaba muy incipiente, y lo que sucedió, hubo muchas historias, después se hicieron muchas películas y mucha crítica alrededor de eso. Ana genera una fuerte transferencia hacia Breuer, una transferencia, por decirlo mal y pronto, porque en verdad se enamoró de Breuer, y la cuestión es que Breuer también. Entonces, eso fue el escandaloso, que hubo como un amor ahí terapéutico, y Breuer en un momento del tratamiento se va
al final del tratamiento diciendo que ella ya se había curado. Y bueno, esto es muy importante, esto no es un detalle, esta supuesta curación de Ana, y ya lo vamos a retomar. ¿Qué se pone a decir Lacan en la primera clase? Lacan empieza a hablar de un concepto, y se opone a un concepto, que se llama Schwarmerei, que primero en verdad es kantiano porque es una palabra alemana, pero él hace referencia primero a un ideal platónico que es como del soberano bien, así lo traduce, ¿no? Y así se podría traducir, que bueno, es esta idea platónica de que nos tenemos que mover en dirección a lo bueno y lo bello, ¿no? Y que ese es el fin que ese es el fin de las cuestiones. Ahí, después de un tiempo, Freud también empezó como a hacer que los analistas se pregunten por este soberano bien, y si ese es el lugar, vamos a decir, si el soberano bien o el Schwarmerei tiene lugar en un tratamiento, ¿no? Pretender, ¿no? Lo bueno y lo bello de los pacientes. Lo que uno, o sea, lo que los pacientes creen de que es lo bueno y lo bello, o lo que uno cree que es lo bueno y lo bello como terapeuta, ¿no? Y después de introducir esta noción del soberano bien, Lacan se va a hacer una pregunta interesante. Dice, hay que preguntarse por qué medios operar honradamente con los deseos. Es decir, que si hay algo honrado con lo que tenemos que operar, es con los deseos, ¿no? Y se hace esta pregunta, cómo preservar el deseo en el acto? El deseo encuentra, por lo común en el acto, su colapso más que su realización. Y como mucho, el acto solo le presenta al deseo su hazaña, su gesto heroico. ¿Cómo preservar entre el deseo y dicho acto lo que se puede llamar una relación simple o salubre? Se pregunta Lacan. Es una cita curiosa porque la verdad es que en este seminario va a hablar del deseo tipo de diferentes maneras. Él hace 2 seminarios ya, o sea, había empezado a hacer elucubraciones en relación al deseo, pero acá un poco lo que se pregunta es qué es lo que hay que honrar de un tratamiento, qué es lo que hay que preservar, al menos que sostener. Porque él dice, y es muy interesante, yo en verdad tengo un ejemplo extremadamente eh, como, no sé, diría cándido o como un dad joke para dar cuenta de esta cuestión, ¿no? El deseo encuentra en lo común en el acto su colapso más que su realización, porque cuando alguien puede acceder a lo que desea, ¿no? El deseo desaparece. Es decir, no sé, antes o sea, me acuerdo bueno, antes era más evidente porque se tomaba más tiempo, ¿no? Como el cortejo, había que cortejar a alguien, y después de semanas de estar hablando o escribiéndose, efectivamente llegaba a alguien con algo, y después de que, ¿no? Después de ese encuentro, ¿no? Medio que, bueno, ya como a otra cosa, ¿no? Hay algo del deseo que en el acto de realizarlo colapsa, ¿no? Un poco me parece que lo que está preguntándose acá Lacan es cómo honrar, de alguna manera, este, este deseo. Eh, yo, en el mail que les envié, además del seminario, envié varios textos. Uno de los textos que envié fue La dirección de la cura y los principios de su poder, que es un libro que escribí, un texto que escribió Lacan 2 años, justamente cuando estaba haciendo el seminario del deseo. Y a mí me pareció interesante traerlo porque Lacan en ese momento empieza, o sea, el texto se llama La dirección de la cura, o sea, como pretende ser un texto técnico, y de hecho es bastante técnico, y utiliza de referencia a un escritor que hacía teoría militar en 1800, que se llama Karl von Clausewitz. El texto se llama De la guerra, y él él hace como 3 niveles en relación a la operación de la cura. El primer nivel
lo coloca en la política, que sería el deseo del analista, que no es un concepto que vayamos a trabajar hoy, pero lo coloca ahí. Y en el segundo nivel, en el nivel de la estrategia, coloca la transferencia, ¿no? Es decir, si la dirección de la cura tuviera una estrategia, esa sería la transferencia, ¿no? Al principio del seminario dice que está en el corazón de la experiencia analítica, bueno, y 2 años antes había dicho que era la estrategia, ¿no? Eso a modo de introducir en qué lugar estamos con la transferencia en Lacan. Y después de esto, Lacan hace un movimiento que me parece que, o sea, que va a ser como, introduce el personaje de Sócrates, que es como, va a ser como central en todo el seminario. Además que Lacan va a decir que Sócrates fue el primer analista, es decir, hizo el primer movimiento analítico. No lo vamos a plantear hoy porque queda mejor para el siguiente encuentro, que vamos a hablar del Erastes y el Erómenon y del banquete de Platón, que es lo primero que se trabaja durante el seminario. Eh, pero lo que sí es importante decir, que es que Sócrates, bueno, seguramente están familiarizadas con esta, con el dicho socrático de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pero él lo que sí dijo, lo que sí sabía, era ubicar dónde estaba el amante y dónde estaba el amado. Eso sí lo sabe. De hecho, es lo único que sabe. Va a decir Platón, que dijo él, o sea, su, su estudiante va a decir que él dijo eso. Pero bueno, después volvemos, o sea, después Lacan dice, el psicoanálisis empezó con el escándalo de Breuer y de Anna, y después nos tira estos titulares, ¿no? de la Schwarzenegger y de Sócrates, y después vuelve al punto a este tema de Breuer con Anna. Esta cuestión que pasó con Ana es verdaderamente importante. Y no fue importante, va a decir Lacan, porque Breuer se haya ido, no, como que haya soltado el tratamiento, sino porque Freud se preguntó, vio que había algo ahí en esa relación que se instaló entre Ana y Breuer, y porque él Lacan lo dice de un modo muy interesante, opta como Sócrates de servirle al pequeño Dios para servirse de él. Es decir, el pequeño Dios se refiere a Eros. Dice, Freud se somete a Eros porque ve que hay algo en el amor que le puede servir para entender esto que estaba sucediendo con la histeria o con las histerias. Eh, entonces, bueno, yo decidí de alguna manera como en este punto que Lacan introduce a Freud, dije, bueno, vamos a ver qué piensa Freud en relación a esto. Así que traje un par de citas de un texto en verdad que es, o sea, que cada vez que lo leo, es decir, la primera vez que lo leí me pareció increíble y cada vez que vuelvo a él me parece, o sea, porque es muy rico y pasan cosas muy interesantes en ese texto y es muy cortito además. Se llama Puntualizaciones sobre el amor de transferencia, lo tienen en el mail. Y les voy a leer un par de citas para pensarlas. Dice Freud, dice, es cierto que a primera vista no parece que del enamoramiento en la transferencia pudiera nacer algo auspicioso para la cura, ¿no? Es decir, está pensando esta cuestión del eros, esta cuestión del amor, esto que pasó con Breuer, ¿no? Dice que de ahí, de ese amor, pareciera que no va a pasar algo más. Voy a subir un poco porque se está yendo la luz.
Ahí estamos. Ajá. Es cierto que a primera vista no parece que del enamoramiento en la transferencia pudieran hacer algo auspicioso para la cura. La paciente, aún la más dócil hasta entonces, ha perdido de pronto toda inteligencia del tratamiento y todo interés por él. No quiere hablar ni oír más que de su amor. Demanda que le sea correspondido. Ha resignado sus síntomas y los desprecia. Y hasta se declara sana. Sobreviene un total cambio de vía de la escena, como un juego dramático que fuera desbaratado por una realidad que irrumpe súbitamente. ¿Les ha pasado esto? No sé si Desiree o Shalom, que me están escuchando, han experimentado esto en alguna práctica, ¿no? O sea, que pareciera que están las reglas puestas de un tratamiento, ¿no? De una relación terapéutica. Además, Desiree siendo enfermera, seguramente esto te debe haber pasado. Y en un momento, algo irrumpe, dice Freud, una función teatral suspendida al grito de fuego. Es muy interesante que Freud utilice la referencia de lo teatral. Les voy a compartir un caso para pensarlo, para poco como para dimensionar cómo esto es que sucede. Eh, pero bueno, dice Freud, el médico que lo vivencia por primera vez no hallará fácil mantener la situación analítica y sustraerse del espejismo de que el tratamiento ha llegado efectivamente a su término. Y la verdad es muy interesante porque pareciera que todo se redujera a eso. Freud después ha desarrollado otros textos en relación a eso y lo dice de diferentes maneras. Dice que hay como un síntoma neoproducido en relación a la persona del médico, a la persona del médico. Decirlo así es interesante porque no es al terapeuta, ¿no? Es como a la persona, como lo que está ahí haciendo pantalla, parece. Y bueno, y después Freud va a decir, en relación a esto, da un poco de, vamos a decir, de referencias y va a decir más o menos qué hacer con esto. Dice: consentir la apetencia amorosa de la paciente es entonces tan funesto para el análisis como sofocarla. El camino del analista es diverso, uno para el cual la vida real no ofrece modelos. Eso es muy interesante. Y me parece que hay algo que Lacan, cuando habla de Sócrates y del movimiento socrático, que lo vamos a ver la vez que viene, plantea que es muy interesante porque es como otro modo, además de responder, es otro modo de responder directamente, no solamente a la demanda amorosa, a lo que viene del otro. Uno debe guardarse de desviar la transferencia amorosa, sigue Freud, uno debe guardarse de desviar la transferencia amorosa, de ahuyentarla, o de disgustar de ella a la paciente. Y con igual firmeza, uno se abstendrá de corresponderle. Uno retiene la transferencia de amor, pero la trata como algo no real. Es decir, uno retiene eso, pero lo trata como algo no real. Como una situación por la que se atraviesa en la cura, que debe ser reorientada hacia sus orígenes inconscientes y ayudará a llevar a la conciencia lo más escondido de la vida amorosa de la enferma, para así gobernarlo, dice Freud. Freud a veces utiliza palabras curiosas, yo no diría gobernarlo ahí, pero bueno, dice para gobernarlo. La paciente, cuya represión de lo sexual no ha sido cancelada, dice, porque no es que uno rechace eso, ni que lo cancele, ni nada, sino solo empujada al trasfondo, se sentirá entonces lo bastante segura, dice Freud. Yo me voy a tomar licencias acá porque somos poquitos. No, yo pienso que cuando algo de esta cuestión de lo amoroso es como suspendido, es decir, como que no se aloja, sino que es empujado al trasfondo, dice Freud, eso queda como una pregunta muy bien establecida. Hay algo de eso que queda como en la atmósfera. Y yo pienso, más que sentirse segura o seguro el paciente, se siente, no, queda como esa pregunta. Entonces, en ese sentido, yo pienso que
lo que uno puede gestar ahí es una atmósfera de interrogación en relación a eso, que está sucediendo ahí, en relación al amor, a qué es lo que viene pasando en esos encuentros, bla. Dice Freud, para traer a luz todas las condiciones de amor, todas las fantasías de soñoranza sexual, todos los caracteres singulares de su condición enamorada, abriendo desde aquí el camino hacia los fundamentos infantiles de su amor, que bueno, que es lo que sería un psicoanálisis. Nilo, me Dígame. parece que además en este punto es también como producir de algún modo la histerización del discurso en una primera instancia. Ujú. O sea, lo pienso mucho a nivel discursivo, ¿no? De Sí, pasar del discurso del inconsciente al discurso histérico y después al discurso del analista, en ok, lo piensas donde el como en los lugar de matemas. objeto, claro, pienso en los Ujú. matemas, en donde el lugar del objeto A vuelve a su lugar de semblante, ¿no? Ya no es, digamos, el objeto A depositado en el otro, como estaría, por ejemplo, en el discurso histérico, Ujú. que es, bueno, Sí, el otro es el que sabe, ¿no? Es el exacto. lugar de la suposición de saber, Ujú. pero bueno, con una cierta certeza del analizante. Por eso la demanda de amor también. Y bueno, lo que Eh, posibilita pasar al discurso del analista ujú. finalmente es ese lugar que vuelve a ser semblante. O sea, ya el sujeto reconociendo que es un lugar de semblante, este amor de transferencia. Sí, a mí me parece, justo, lo que me parece, lo que pasa es que a mí me parece que entre el discurso histérico, ¿no? Que es el discurso que Ujú. demanda saber, amor, bla, y el Sí. discurso del analista, es decir, que el analista quede ubicado como objeto que causa ese saber, vamos a decir, Ujú. que termina produciendo los S1, hay que hacer una operación. Y justamente, un poco lo que yo les vengo a plantear acá, Claro. Lo eh, socrático. es el movimiento socrático, pero creo, me vas a decir tú qué piensas en relación a esto. Creo que tengo una lectura, no es mía, me parece que es dada o que así, que como que me ha resonado, que me parece interesante además porque en este texto, el de Freud, el de puntualizaciones sobre el amor de transferencia, lo único que hay es como la transferencia positiva, ¿sabes? Es como, bueno, es la paciente Mm. enamorada, ¿sabes? Y o sea, la transferencia, ojalá fuera solamente eso, ¿no? Es decir, además de que ojalá se pudiera sostener en ese nivel donde se puede, como dice Freud, empujar al trasfondo y que quede eso, ¿no? Que empiece a hablar, ¿no? Es decir, que empiece un análisis. Sí. ¿No? Por eso es que me parece que voy a meter acá el caso del hombre de las ratas, que bueno, que seguramente deciré, y vos lo han escuchado bastante, pero o sea, me parece interesante reproponerlo para esta, es decir, para introducir una pregunta nada más. Ujú. El caso del hombre de las ratas se llama de, ¿cómo es? De un caso de neurosis obsesiva. Está en el tomo 10 de los textos de Freud, y es como canónico de una estructura psíquica clásica, que es la neurosis, o sea, para Freud en un tiempo, porque tuvo varias clasificaciones, bueno, en verdad, como más contemporáneamente, las neurosis pueden ser, bueno, hay gente que lo ordena de diferentes maneras. Ah, mira, va a terminar en 10 minutos. Ahora, si, sigo un rato más, termino el caso y volvemos a entrar, porque este, time's up. Bueno, el, no voy a hablar de cómo se ordena la neurosis, porque la verdad no tiene sentido en esta reunión. Pero lo que sí sucede es esto. Está este hombre que va al consultorio de Freud y en la primera sesión le habla de sus, vamos a decir, de su sexualidad infantil. Él llega con una cantidad importante de... Él llega con una cantidad importante de síntomas obsesivos, de rumiaciones, de ideas, de nada. O sea, sintomatología obsesiva clásica. Y en la primera sesión le cuenta a Freud de toda esta sintomatología y de su sexualidad infantil. En la segunda sesión, y esto es lo que me parece interesante
¿no? Como de la premura con que esto aparece. En la segunda sesión, él le empieza a hablar de esto que le pasa en relación a un capitán, ¿no? No sé si seguramente deciré y Shalom se acuerdan, él empieza a hablar de la deuda que tiene un capitán por unos quevedos, que tiene que llevar unos francos al capitán B, está enrolladísimo porque tiene una deuda que pudo no tener, pero bueno, eso no es lo importante de lo que quiero hablar hoy, sino de que lo que empieza a decir es que, que este capitán cruel es alguien importante para él, y que, entre otras cosas, de lo que tiene miedo es que a su padre y a su amada, que también es un tema muy importante para él, los torturen, ¿no? Los torturen de una manera muy específica. Es muy curioso este caso. O sea, siempre que se lee, la verdad es que es muy divertido. Eh, Cuando él empieza a hablar cuando empieza a hablar de esta cuestión de la tortura, le dice a Freud que no le haga contar eso, ¿no? Que por favor no lo haga hablar. Y Freud le dice algo que además se dice mucho en un consultorio, que es, si no me cuentas qué te está pasando, la verdad es que no te puedo ayudar, ¿no? Es decir, un poco me tenés que contar, o sea. Y Freud le dice esto diciéndole que él mismo no es cruel, que él no tiene ninguna inclinación por lo cruel, como el capitán, que es muy importante para el hombre de las ratas, pero que igual tiene que hablar, porque si no, no le puede ayudar. Entonces, bueno, hay algo como de la escena acá que se arma, algo como la cuestión venía, ¿no? Este hombre venía a hablar y en un momento se levanta, se pone de pie, empieza a caminar por el consultorio, empieza a hacer cuestiones. Y hago mención a esto porque me parece que hay algo vamos a decir, de la sesión, del momento, vamos a decir, del momento de la consulta, donde hay algo que de alguna manera es como el umbral de la transferencia, que se presentifica así, se presentifica como una escena, ¿no? Como algo del orden, ¿no? Un poco como lo que estamos viendo, ¿no? Que alguien grita fuego, ¿no? Pasó algo acá. Entonces, bueno, él empieza a decir, empieza a tal y empieza a relatar una tortura que él conocía, como de un modo como muy complicado, muy quedado, como que no puede decir exactamente a qué se refiere la tortura que lo está atormentando, y Freud empieza a tirarle como opciones. ¿Será del empalamiento? ¿Será tal cosa? Y él le dice, no, 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 no. Y él más o menos le empieza a contar en ese momento a las ratas que, bueno, que alguien agarra un balde y pone una rata, y alguien se agacha, ¿no? Y lo que sucede es que Freud está, de alguna manera, vamos a decir, viendo cómo puede ayudar a entender, cómo puede entender a este hombre que está claramente, él dice que tenía una expresión de Unbekennen, que era que estaba al mismo tiempo que estaba horrorizado, estaba como de alguna manera como una especie de rostro de placer y de horror en su cara por todo este relato horrible. Y el hombre de las ratas nunca llega a decir exactamente qué es lo que pasa con las ratas. Y es Freud el que dice que en esta tortura las ratas entran por el ano. Y es muy interesante leerlo así porque, es decir, Freud, durante gran parte de la formación, de muchos, incluso la mía, ¿no? Era como el abanderado de la abstinencia, es decir, no hay que, vamos a decir, colocar ahí palabras donde no van, no hay que tomar ciertas licencias con las cosas que no están dichas, ¿no? Y es muy interesante porque él es el que termina de introducir, vamos a decir, la fantasía de la tortura de las ratas que entran por el ano. ¿Y qué es lo que sucede después de esta intervención freudiana? El hombre de las ratas se despide de Freud diciéndole varias veces, sí, mi capitán, ¿no? Y hay algo ahí muy interesante para pensar, porque justamente lo que sucede es que Freud queda como adentro de, de la cadena significante, vamos a decir, queda ubicado en el lugar de este otro significante para el hombre de las ratas, que es un capitán que, por supuesto, Freud no es cruel, pero sabe de la crueldad. O sea,
que hay algo ahí, que fue un movimiento freudiano que habilitó la transferencia. Eso por el lado del hombre de las ratas y como la primera mitad de la clase, de la primera clase de Lacan. Y después Lacan, después de esa primera parte, se pone un poquito más técnico, y esa es la parte que a mí me parece como más interesante o más divertida. Faltan 3 minutos. ¿Les parece si salimos y volvemos a entrar? Así, sí. Dale. Bueno. Ya volvemos. Mismo enlace, ¿sí? Sí, es el mismo. Ok. A ver, voy a seguir grabando acá. Ahí está. Bueno. Me interesa la lectura de la perversión del hombre de las ratas de María. Ok. Bueno. Pensé que la canción. Bueno. En la página 18, que es por donde voy en esta especie de recorrido, si se puede llamar así, de la primera clase de Lacan, en el seminario 8, decidí extraer, como para resumir la primera parte de la presentación de Lacan, esta cita de él, que dice: de ninguna manera deben plantear como primer término del fin de su acción el bien, supuesto o no, de su paciente. ¿No? Sino precisamente su eros, va a decir, su amor. Va a decir que hay algo ahí que no es del orden del bien, no, sino del orden del amor. Después voy a intentar darle un sentido a esto. Entonces, bueno, en este punto, Lacan lo que introduce, y para mí es el punto más importante de este primer encuentro, es el concepto de intersubjetividad. Porque es decir, él empieza diciendo que lo intersubjetivo, es decir, lo que hay entre subjetividades, en verdad no es importante. ¿Saben que me estoy quedando sin luz? Tengo que encender la que está acá. Bueno, va a introducir el concepto de intersubjetividad. Él va a empezar a hacer como líneas, como que va a intentar colocar al mismo nivel la muerte de Freud y de Sócrates, y me parece que va a coquetear con la idea de que ambos trascendieron la muerte por esta capacidad de intersubjetivar y de bla, 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 no sé, a mí me da la sensación de que le pasa eso a Lacan. Pero lo importante es que hace la primera cita, que a mi gusto es bastante técnica, en la página 21. Dice: mi primer cuidado como analista será no ponerme en la circunstancia de que mi paciente me haga participar de reflexiones del orden. Me lo dice para reconfortarme o complacerme. Y lo más sencillo para ahorrárselas es precisamente evitar toda actitud que se preste a una imputación de consuelo, a fortiori de seducción. Si veo a un paciente in extremis adoptar una actitud así, pero solo puedo hacerlo subrayando que si supongo es que lo hace sin saberlo, es decir, que hay algo ahí que opera más allá de que alguien decida hacer un acto de esta naturaleza o no, todavía es preciso que tome mis precauciones para evitar todo malentendido, a saber, dar la impresión de acusarle de alguna triquiñuela, por poco calculada que sea. No sé, deciré, Shalom, les voy a volver a leer la cita, y un poco más calmado, y quiero saber qué piensan de esta cita. O sea, mi primer cuidado como analista será
no ponerme en la circunstancia de que mi paciente me haga participar de reflexiones del orden, me lo dice para reconfortarme o complacerme. Esto lo dice porque antes, justo 2 párrafos antes, él está comentando es decir, que puede haber como, que puede ser como un juego de póker, que puede haber una situación de juego de póker, es decir, que el analizante puede estar pensando lo que está pensando el analista y que el analista se puede poner a pensar lo que estaría pensando el analizante de lo que él está pensando. ¿Entendés? Como en este punto, como una especie de locura, ¿no? Por eso es que es importante suspender una especie de intersubjetividad, ¿no? Pero por eso es que dice lo de reconfortarme, como, me dice esto para reconfortarme, para complacerme, y coloca al otro interlocutor y dice, ¿quieren gatusarme? Se hace esa pregunta, ¿quieren gatusarme? Piensa el otro. No, pero bueno, vuelvo otra vez a la cita. Mi primer cuidado como analista será no ponerme en la circunstancia de que mi paciente me haga participar de reflexiones del orden, me lo dice para reconfortarme o complacerme. Y lo más sencillo para ahorrárselas, que participe de estas reflexiones, es precisamente evitar toda actitud que se preste a una imputación de consuelo, a fortiori de seducción. Si voy al paciente in extremis a adoptar una actitud así, pero solo puedo hacerlo subrayando que supongo que lo hace sin saberlo, es decir, solo puedo hacerlo suponiendo que hay un inconsciente que está, ¿no?, a toda máquina, todavía es preciso que tome mis precauciones para evitar todo malentendido, a saber, dar la impresión de acusarle de alguna triquiñuela por poco calculada que sea. Entonces, ¿qué piensan? ¿Piensan algo? ¿O está claro como el agua? Deciré, Shalom. Pues para mí sí tengo todavía algunas dudas, porque como vuelvo y repito, pues estoy como refrescando todo esto del psicoanálisis. Sí me han llegado cosas a la mente de todo de lo que estudié cuando empecé en ANEL y eso, pero soy como que corta todavía en mí. Y como buena neurótica estoy corta. Entonces, sabes que necesito leer, ver y para poder decir algo, porque si no, no puedo. Está bien. Entonces, No, está bien. pero No, a mí lo que me parece interesante es, primero, pareciera, no sé, acá seguramente Shalom, o sea, es decir, me va a entender porque acá seguramente hay en Córdoba también, ¿no? Se hace mucha referencia tipo al marco terapéutico, ¿no? Como a delimitar, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Qué es decir? Decime, Shalom. Sí, que pienso justamente, a ver, en esta advertencia que hace Lacan, y bueno, que la dice de un modo bastante particular, ¿Viste? que es justamente aquello que separa el psicoanálisis de cualquier terapéutica, ¿no? No es que el analista esté habilitado no sé, a introducirse en el universo discursivo simbólico de un sujeto por, por un tema del bien y el mal, sino por el sufrimiento que hay, y en este punto me parece que no hay que olvidar que el sujeto en ese sufrimiento goza, ¿no? Se regodea ahí. Entonces, como que el consuelo, o sea, de cualquier modo serviría para habilitar al sujeto de que siga gozando y se siga quejando, y no para producir algo distinto, ¿no? Como para para que haya realmente la pregunta subjetiva de cuál es mi responsabilidad de esto que me ocurre, o de qué participo yo de esto que me quejo. Está bien. Sí, yo tengo un par de, vamos a decir, de preguntas en relación a esa, vamos a decir, esas posiciones clásicas del psicoanálisis en general, pero sí estoy de acuerdo contigo en, vamos a decir, a que si hubiera algo ahí de un consuelo, uno estaría, vamos a decir, dándole comida a una maquinaria que viene a quejarse o a sufrir o a pedir consuelo, ¿no? Es decir, en ese Claro, sentido... de todos modos, o sea, de cualquier modo, es como que tampoco me parece que esta fórmula sea aplicable en todos los casos, Por o sea, no lo supuesto. pensaría como una fórmula porque habrá el sujeto que parte, bueno, de la posibilidad de instaurar una transferencia sea a partir de
cierto consuelo, cierto, ay, pobrecito, ¿qué te pasa esto? O sea, bueno, Mira, irá por... me parece tal cual, es decir, esa idea me parece importantísima, ¿no? Pero sí, lo que a mí también como a vos, lo que me llamó la atención es eso, ¿no? Es decir, que Lacan lo diga así. Mi primer cuidado como analista será no ponerme en circunstancia de, ¿no? O sea, de que haya algo de esto que no se dé. Pero claro, yo pienso que acá Lacan está hablando, lo pienso, ¿ah? Lo digo así abiertamente, está hablando de la abstinencia, ¿no? O sea, que hay que abstenerse, primero. Y después lo que dice, que es mucho más importante, es que si hay algo de esta intersubjetividad, es decir, si hay algo de la idea del analizante que sea, me lo dice para reconfortarme o para complacerme, y que eso quede, vamos a decir, y Lacan dice, lo importante es que haya algo de esto que quede en reserva, que quede del lado del analizante, ¿no? Que al menos que lo pueda fantasear, porque después en el seminario es muy interesante que va a hablar del inconsciente en reserva también. Cuando habla de la contratransferencia y del deseo del analista, va a decir que hay algo en relación a ese inconsciente del analista que es importante que quede en reserva, y que es importante además darle un lugar a ese inconsciente del analista. Pero no lo vamos Claro, a... que quede lo supuesto, digamos. Lo Ex- supuesto Ujú, que queda, bueno, así como en ujú. Dice, se suspende saberse certeramente. sí, te leo la cita. Dice, se suspende esta intersubjetividad, ¿no? O estas ideas. Se aplaza sin fecha. Es decir, algo de esa relación del consuelo o del odio, porque, es decir, todo lo estamos leyendo en relación a lo positivo, pero también está la otra transferencia, que es la transferencia, bueno, me odia, está harto o harta, ¿no? O sea, está toda esa otra. ¿No? Y se suspende esta intersubjetividad, se aplaza sin fecha. ¿Para qué? Pues para que surja la dimensión de la transferencia, dice Lacan. Si no, sería una relación de personas, eso lo digo yo. Porque, ¿qué sucede? Hay, yo entre los textos que les mandé, también les mandé la dirección de la cura y los principios de su poder, y a mí me pareció apropiado traer otra cita, ¿no? En relación a eso. En el texto de la elección de la cura lo dice así, dice, todo analista, aunque fuese de los que así se extravían, experimenta siempre la transferencia en el asombro del efecto menos esperado de una relación entre dos que fuese como las otras. Lo voy a repetir. Todo analista experimenta siempre la transferencia en el asombro. Así, primero punto. En el asombro, punto. Pero lo retomo. Experimenta siempre la transferencia en el asombro del efecto menos esperado de una relación entre dos que fuese como las otras. Es decir, que en ese punto donde esta relación de dos no es como las otras, es decir, como las de dos personas normales que se encuentran y que hablan, ese es el punto donde me parece que hay que leer algo que se instala de la transferencia. Al menos un signo de la transferencia. En ese punto que es como una relación, vamos a decir, donde se hace una relación como muy particular, que no es como las otras. Dice Lacan después, dice, tiene que componérselas allí ante un fenómeno del que no es responsable, y es conocida la insistencia que puso Freud en subrayar su espontaneidad en el paciente. No sé. Lacan dice que es espontánea la transferencia. Aquí al menos a mí me gustaría cuestionar un poquito si esta espontaneidad es así, porque yo pienso que sí, a veces sí, pasa muy naturalmente, ¿no? Hay algo ahí del sujeto supuesto saber que ya está como operando, ¿no? Y que el analista está ubicado como un objeto de algo, pero a veces hay que hacer cosas. Y es muy interesante porque hay un seminario
en el seminario 15, que se llama el acto analítico, Lacan introduce un concepto muy interesante que yo nunca había leído, que se llama el falso acto, que de alguna manera intenta como introducir algo de esto. Bueno, igual la intención de este, yo pienso que este va a ser como el primer encuentro o el único en el que hable tanto de Freud, pero bueno, es decir, a lo mejor no. Y bueno, la intención no es hacer una revisión freudiana, pero bueno, se pasó, o sea, nombró a Freud como 20 veces en esta clase, así que me pareció apropiado traerlo también. Y después al final de esta presentación, de esta clase, Lacan va a decir que la célula analítica, aunque sea acogedora, no es un lecho de amor. Es la situación más falsa que puede haber, dice Lacan. ¿Qué piensan? Está heavy, que es retadora, porque normalmente, bueno, me imagino que para el terapeuta siempre llega a sentir algún tipo de empatía, lástima, rabia. Entonces, sí, puede ser una relación falsa, que ¿sabes? Por respetar esos límites, te tienes que caer, pues como estás diciendo tú, en la abstinencia, en el celibato, en no hablar, en no decir. Sí, es una idea, o sea, muy interesante, porque yo pienso que un poco lo que está queriendo como recontra afirmar acá Lacan es justamente que lo que sucede con el psicoanálisis es que hay un armado entre analizante y analista que es ficcional, es decir, y que hay que armarlo además, para que haya un análisis. Lacan más adelante va a decir en el seminario que el análisis no es otra cosa que el análisis de la transferencia, es decir, que hay algo de ese lugar que es problemático, que tiene que ver con sufrimiento, que está donde está ubicado el psicoanalista, que hay algo de esa relación que lo que va a propiciar la cura es el análisis de esa transferencia, es el análisis de esa relación. ¿No? ¿Por qué el analista está ocupando ese lugar en ese aparato psíquico? ¿No? Y por eso es que, como tú dices, es como un poco challenging, porque entonces de lo que se trataría es de sostener una relación que haga semblante, que haga algo, ¿no? Es decir, que haga un modo, de algún modo algo falso, ¿no? con un acto que inaugure la pregunta por la relación que se engendró ahí en el tratamiento. O sea, traje otro caso para comentarlo, pero me parece que que estuvo bien por hoy a modo de introducción. Yo no sé si Desiree o tú tienen alguna pregunta, no sé, ¿qué les parece? No sé, ¿qué les causó? Si tienen, o sea, si les pasó algo. No, sí, pues básicamente pues a mí sí me está como que empezando a llegar la información. ¿Sabes? Estoy en un mundo paralelo ahorita, entonces cargo mucha información de una cosa y estoy tratando de captar la que ya traía, pero que no había reforzado ni había vuelto a tocar ni a retomar. Pero sí era bueno que empezaras a hablar y a discriminar. Básicamente Lacan lo que nos está haciendo no discriminando las teorías freudianas para poder decir sobre lo que es una estructura en la transferencia del psicoanálisis lacaniano. Pero, ¿cómo te explico? Sí he entendido, creo que tengo que leer un poquito más y ahondar un poquito más en el tema. Pero está bien, para mí ha sido
suficientemente claro. Y Mira, si no me hubieses hecho esas aclaraciones, pues no, ahorita no. Estoy como que retomando así, esto va por aquí, así, esto es de aquí. Hay algo, esta idea, ¿no? Cuando Lacan dice al final que esta cuestión, o sea, de que no hay nada más falso, ¿no? Que esta relación que se construye en un análisis, ¿no? Después va a decir algo también muy interesante, ¿no? Que el analista no está ahí para el bien del analizante, sino para que ame. Es decir, que hay algo, ¿no? Que si hay una cura o si hay una reparación o algo que tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? Para un tratamiento psicoanalítico, tiene que ver con el amor o con el modo de amar. En el siguiente encuentro lo vamos a comentar un poco, pero tiene que ver con el lugar de amante y el lugar de amado. Y esto me parece que es como la vuelta interesante que hay en esta primera clase de Lacan, porque al principio Lacan un poco lo que empieza contando es de vamos a decir, del escándalo entre Breuer y Ana, ¿no? Que no solamente le pasó a Breuer y a Ana, es decir, no es que Breuer se enamoró de Ana y ya, y eso fue lo único que pasó, ese fue el único escándalo, o sea, también, es decir, toda la historial de Dora es de alguna manera para hacernos dar cuenta de que Amor, ¿tú Freud, qué estás haciendo? ¿Eso que, qué es, amor? que Freud la tenía ubicada como en un lugar de objeto a Dora, era como su objeto de estudio. Y bueno, además de que Dora era el objeto del padre también, bueno, era un objeto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué traje esta cuestión del caso del hombre de las ratas y esta intervención que hizo Freud? Porque esta intervención un poco lo que logra es hacer que el analista quede ubicado como objeto. Entonces, el paciente no es como el objeto de estudio o el objeto a curar, sino el analista se convierte en el objeto de amor, porque no está ahí para el bien ni para la curación, sino para que ame. Eso, por supuesto, amerita una vuelta, porque no es que esto se solucione ya, pero esa sí es la entrada. Es decir, esa sí es la entrada en un análisis, donde el analista queda ubicado como un objeto privilegiado. No, después, igual lo vamos a ir complejizando, porque hay que decantar ese objeto, porque claramente no es el analista hace semblante de ese objeto, no es que el analista en verdad sea eso, por supuesto, y si se lo cree es un problema, ¿no? Pero sí hacer como un movimiento para que algo de eso quede instalado en el tratamiento. Por eso, eso es lo que a mí me parece más importante, como el cambio de flechita, o sea, no es Breuer hacia Ana, sino al revés, ¿no? Es Ana hacia Breuer, habría sido un movimiento que habilitara el análisis. Ana hacia Breuer, y Breuer, por supuesto, no respondiendo a esa demanda amorosa, ¿no? Viendo cómo hacer. Eso es lo que dice la historia. No sabemos si el hombre le correspondió o no. Sí, pero escúchame, a mí me gusta mucho un biógrafo que se llama Stefan Zweig, que no sabía que había escrito este tema, y ahí, o sea, tú no sabes la cantidad de chismes que hay alrededor de esa historia. Yo no pongo mis manos en el fuego por Breuer. Además de que como que salió, o sea, las salidas que tuvo este tratamiento fueron muy difíciles, y bueno, o sea, está bien, es decir, no vamos a hacer un juicio ni una sentencia de lo que pasó hace 150 años. Sí, aunque pudieron, ¿no? Pero para mí también pasaron cosas, ¿no? Además, claro, o sea, lo que queda claro es que no pudo. Y hay algo muy interesante que sucede con la transferencia, ¿no? Que es que cuando hay algo de eso que se instala, en verdad, cuando hay algo de ese, como de esa relación que queda cristalizada, en verdad la sintomatología es como si todos los problemas pasaran, toda la sintomatología pasara de este problema que está trayendo esta persona a la persona del analista. Es como, hay algo ahí como que se condensa. Es en verdad un fenómeno muy interesante. Así que, bueno, me parece que estamos. No sé si tienen otro comentario, qué sé yo.
Bueno, espero el segundo seminario ya, digamos que calentamos motores. Está bien, buenísimo, qué bueno. Sí, exacto. Ya yo creo que ya la segunda vez que nos encontremos, pues ya yo tengo un poquito más de información y puedo aportar un poquito más desde mi Buenísimo. punto de vista. Bueno, se trata de preguntar más que aportar, ¿entendés? Si hay, Sí. si hay algo de esto que te llama. Igual a mí me interesa mucho tu trabajo, ¿no? Porque las enfermeras están expuestas a eso diariamente, a esa, ¿no? Como a un lugar, a colocarse en un lugar de amor además, porque es una... Sí. Entonces hay algo de ese fenómeno que debes tener ahí como a mano. Sí, latente, ahí está y son muchas otras cosas que sí influyen y sí tienen que uno hacer con el paciente ante la transferencia. Mm, Pero sí, estoy interesada en seguir en los buenísimo. talleres y refrescar, de verdad necesito refrescar conocimiento. Buenísimo. Bueno, para mí ha sido un gusto. Nos vemos entonces en 15 días. Igual, Seguramente Emilio. Ana Listo. vaya... ¿Cómo? Que muchas gracias. No. Y muchas Espero gracias, Emilio. para la próxima. Esperemos que sea una más personas al Esperemos. Sí, que también nosotros estemos también. grupo. Definitivamente voy a ponerme a leer. Está bien. Igual con nosotros tres estamos muy bien. Así que Listo. bueno, les agradezco mucho porque hayan venido y bueno, seguiremos preguntándonos por esto, porque lo interesante es ver de qué otras preguntas nos podemos infectar. Sí, claro. Muchísimas gracias, Emilio. Estamos vemos. hablando. Gusto. Bye. Ay, Milo, gracias.